clases de Física 1, Servicio a Estudiantes de Química y Farmacia. Estamos todavía en la unidad 1. Prácticamente este es el último tópico de esa unidad 1. Operaciones con incertezas. Vimos anteriormente lo que era la incerteza, ¿verdad? Que siempre pues la expresábamos con un valor, mejor valor más o menos, una incerteza absoluta, ¿verdad? Entonces hoy acá pues hay unas ecuaciones básicas, ¿verdad? Ya deducidas por matemáticos, por supuesto, ¿verdad? Aquí pues las matemáticas nosotros en física o en cualquier otra área la ocupamos como herramienta, ¿va? Para cuantificar, ¿verdad? No vamos a demostrar de dónde vienen las fórmulas porque han sido demostradas por matemáticos. Entonces aquí voy a dar unos criterios de cuando se propagan las incertezas en las diversas operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, ¿verdad? Para que veamos qué tratamiento les vamos a dar cuando incluyen incerteza. En esta clase quizás solo voy a explicar las operaciones y en una última clase voy a buscar algunos ejemplos numéricos, ¿verdad? Voy a hacer algún énfasis, ¿va? No un énfasis completo, porque esto pues podría interesar más en investigación, pero como, ¿verdad? No se sabe un químico dónde va a ir a trabajar, pues entonces llevar un conocimiento general en cuanto a las expresiones de medidas tomando en cuenta la dispersión de incertezas. Operaciones con incerteza. La suma. ¿Cómo vamos a proceder en la suma cuando en las magnitudes se incluyen la incerteza estimada? Entonces dice, cuando dos magnitudes, podrían ser A y B las magnitudes, se suman, las incertezas absolutas se suman. ¿Cómo vamos a entender esto? Voy a empezar a explicar bien los primeros para que los demás pues sea más fácil la secuencia. Supónganse que se les da dos magnitudes, magnitudes A y B. En la magnitud A barra más o menos delta A. A barra lo vamos a tomar como el mejor valor de A o el valor promedio de A. Y esta es la incerteza absoluta de A. Y me dan la otra magnitud B barra más o menos delta B. O sea que cuando aparezcan numéricamente aquí estos valores con unidades y son magnitudes físicas, ya vamos a saber que este es el mejor valor. Yo he diseñado esta de usar barra, ¿va? Quizás en la información teórica que les envía a través de los enlaces, pues puede ser que no aparezca esto de barra, pero yo pongo esto de barra para que no se confunda a la hora de operar con incerteza. Bien, se quiere una operación de suma. Voy a utilizar como en álgebra una suma z o una magnitud z. Aquí va sin unidades, solo algebraico esto. Entonces yo quiero proponer la operación A más B, dándome estas cantidades. Al final de la operación z siempre voy a agregar un valor promedio de la operación, mejor valor en la operación, ¿va? Y la incerteza absoluta de la operación. En el valor promedio de la operación voy a sumar el mejor valor de A más el mejor valor de B. Este sería mi valor Z. Ahora delta Z. Delta Z, como dije que la incerteza absoluta se suma, delta Z de la operación va a ser la incerteza absoluta de la magnitud A más la incerteza absoluta de la magnitud B. Entonces al final pues aquí voy a poner un valor numérico de este valor más o menos el delta Z, que es como lo representamos acá.
Entonces, así procederíamos en la suma. O sea, conclusión, ¿verdad? Que aquí la incerteza cuando se sumen se va a hacer más grande, porque estamos sumando las dos incertezas de las magnitudes. Esa es la dispersión, ¿verdad? Eso ha sido demostrado ya por los matemáticos. Aquí en física solo lo estamos utilizando las matemáticas como una herramienta. Las reglas para la resta casi son iguales. Lo único que la operación de resta no es igual que la suma, ¿va? Pero en cuanto a la incerteza absoluta de la operación, sí es igual que la suma. En la resta, cuando dos magnitudes se restan, la incerteza absoluta se suma. Alguien podría decir se resta, pero no, se suma. Entonces, sean las magnitudes A y las magnitudes B dadas con su incerteza, yo quiero la operación A menos B. Entonces, como siempre voy a buscar un Z barra y más o menos delta Z, ¿verdad? Entonces el Z barra va a ser, como estamos proponiendo, A menos B, ¿va? A barra menos B barra, esa sería Z barra. Y el delta Z sería la suma de las incertezas absolutas. Delta A más delta B. Entonces la operación final me daría numéricamente esta resta, ¿verdad? Esto A y B. Y esto lo sumo, pues. O sea que tanto en la suma como en la resta, la incerteza absoluta de la operación siempre se agranda. Alguien puede decir, bueno, ¿y aquí por qué no se restan alguien podría pensarlo, las incertezas absolutas de la magnitud A y la magnitud B? Entonces, ¿cómo desaparecer la incerteza? Y la incerteza, en lugar de desaparecer, incluso más grandes, se hace en la operación, ¿no? O sea que, por eso recalco yo en esta simbología utilizando barras. Se me ocurrió hacerlo así, porque así uno lo recuerda más fácil y es más difícil de ¿cómo se llama?, de confundirse. La multiplicación, la división y la potenciación son similares en su criterio. Ahora que multiplicación, división y potenciación va a ser diferente a la suma y la resta. Veamos en la multiplicación, ¿verdad? Voy a hacer énfasis en la multiplicación porque los criterios son similares para la división y la potenciación. Multiplicaciones. ¿Cómo va a ser la propagación de la incerteza en la multiplicación? La incerteza relativa de un producto. Entonces, podría ser relativa unitaria, pero aquí en la información solo relativa está, ¿verdad? Ya expliqué lo que es una incerteza relativa unitaria. La incerteza relativa unitaria de un producto es la suma de las incertezas relativas unitarias de los factores. Entonces, si me dan dos magnitudes A y B con su mejor valor y su incerteza absoluta, yo quiero la operación Z de A por B. Bien, como siempre voy a llegar a esto, que mi resultado final en la operación va a ser un Z promedio más o menos un delta Z. El Z promedio voy a multiplicar el valor promedio de A por el valor promedio de B. Y ya tengo mi Z barra. Ahora, ¿qué me falta? El delta Z. Entonces, pero como dice la regla ahí, la incerteza relativa unitaria del producto, o sea, delta Z, porque Z promedio ya es el producto, ¿verdad? Y delta Z, la incerteza absoluta del producto. Entonces, la incerteza relativa unitaria del producto es igual a la suma de las incertezas relativas unitarias de las magnitudes A y B. ¿Verdad? Sencillo, ¿verdad? La incerteza relativa unitaria de la operación del producto va a ser igual a la incerteza relativa unitaria de cada una de las magnitudes, ¿verdad? Si hubieran tres magnitudes, pues se multiplicarían las tres magnitudes y se sumarían todas las incertezas absolutas. Pero yo, ¿qué es lo que necesito conocer aquí? Delta Z. Entonces, si yo despejo delta Z de acá,
esto sería Z promedio por el multiplicado las sumas de las incertezas relativas unitarias de las magnitudes A y B. ¿Verdad? Esta técnica o esta forma va a ser lo mismo para la división. Ahora veamos la división. Supónganse que les dan dos magnitudes, A y B, pero ahora quiero dividir el cociente, A entre B. Tengo que siempre ir buscando esta forma, Z barra. El Z barra va a ser A barra sobre B barra. Y el delta Z va a ser idéntico a que es la regla, así como la regla del producto. O sea que el delta Z va a ser otra vez igualmente Z barra por la incerteza relativa unitaria de A, de la magnitud A, y la incerteza relativa unitaria de la magnitud B. Idénticas las dos delta Z. En lo que va a haber diferencia es que aquí es producto y aquí es cociente, cuando me pidan la Z barra. La potenciación viene siendo como la multiplicación, ya lo voy a explicar por qué. Supónganse que se les da, voy a hacer un apartado aquí, una magnitud A igual a barra más o menos, ¿verdad? Pero ahora voy a sacar la operación Z igual la magnitud A elevado a la n potencia, al exponente n. Bien, el Z barra sería el valor de A promedio elevado a la potencia n. Sencillo. Dijimos que yo voy a buscar mi Z barra, ya lo podéis encontrar así, ¿va? Y el delta Z va a ser, esta es la misma regla de la multiplicación y la división. Delta Z va a ser el Z barra, ¿verdad? El Z barra, que ya lo obtendríamos de acá, por el exponente n, por la incerteza relativa unitaria de la magnitud A, ¿verdad? Que es delta A sobre A barra. Entonces esto se convierte en las mismas los mismos criterios que para la multiplicación. Y así pues procederíamos cuando se trate de operaciones con incerteza, ¿no? Quería decirles pues que les mandé algunos ejercicios resueltos de la guía número 1. Ahí van a encontrar al menos un ejercicio de esto. Pero quizás así lo voy a hacer en la próxima clase, que sería de miércoles y viernes. Yo voy a hacer unos ejemplos numéricos aplicando esto. Considero que lo tengo que hacer porque al principio podían decir que esto puede ser complicado, pero no. Al verlo operar con magnitudes, con números y con unidades, ustedes se van a dar cuenta de que no es cosa del otro mundo. Lo único que sí puede haber alguna dificultad es cuando puedo redondear, respetar el valor decimal de cómo voy a expresar yo mi incerteza, ¿verdad? Y el lugar decimal de la incerteza tiene que estar de acuerdo con el lugar decimal de la cifra estimada o dudosa. Así que ahorita quizás me quedaría hasta acá, ¿verdad? Y en la próxima clase haría unos ejercicios numéricos para que a ustedes se les facilite ver cómo vamos a operar esto, ¿verdad? En los ejercicios resueltos como que les mandé un ejercicio de estos, pero voy a hacer un ejercicio numérico de cada uno de estos en la próxima clase para que pues se vea, porque esto es fácil, ¿no? Es sencillo.
Lo único que hay que tener cuidado es con los criterios de aproximación o quitar algunas cifras no significativas, ¿verdad? Y eso es lo que sí pondríamos algo de atención, pero el mecanismo es este que le he explicado. Lo único que podría ver y esto qué es, pero ya cuando operemos numéricamente van a dar cuenta que esto es básico, no es cosa del otro mundo. Así es que quizás me quedaría hasta acá, ¿verdad? Y continuaría en la próxima clase con los ejemplos numéricos. Así que les agradezco por la atención prestada, pues, y seguiríamos en contacto.